Hola, hola, ¿sí? Ahí sí a la parte Para que apague. de la palabra, sí, ¿ya? De la palabra. Ok. ¿Me ayuda con la luz, por favor? Ya saludó a su hermano que está a su lado, salúdelo, dígale bienvenido, es un gusto tenerte aquí en casa, es un gusto compartir contigo. Un saludo a las personas, hola, Dios te bendiga. Un saludo a las personas que nos están viendo en línea, ¿sí? Los que nos pueden ver en línea. Amén. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Abra por favor su Biblia en Hebreos capítulo 12. Esta ha sido la semana de las corrientes, porque sentía corriente predicando, sentí corriente bajando al bautizar. Hay un hermano que parecía que andaba electrificado, iba bajando las aguas y decía, "Rrrr". Y cuando le tocamos hicimos corto, ¿sí o no? Algunos hermanos también pasaron eso, es bonito, ¿sí? No quisiera realmente ser extenso, quiero ser como muy puntual. Eh, Cuando uno recibe una administración, cuando uno recibe una palabra como la que recibimos el fin de semana, las tinieblas, hermano, se ponen bravas, porque saben que son descubiertas. Y como saben que son descubiertas, eh, una de las cosas que mayormente debemos hacer aparte de orar es cuidar nuestro corazón. Recuerden que hablamos acerca de la idolatría y que la idolatría, en este caso, la obstinación y a ver, ¿me recuerdan? La obstinación y la rebeldía también se la cuentan como idolatría. O sea que inclusive el estar de alguna manera persistente en una posición o inclusive después de haber visto algo y no producir un cambio en mí, ya no es una cuestión de Dios, ya no es una cuestión de la iglesia, es una cuestión de tu corazón. Amén. Y cuando eso se implanta en la persona es peligroso. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él ama al humilde, mas mira de lejos. Él ama al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y el altivo es la persona que pone una postura, una posición frente a Dios. Aunque Dios le esté hablando, ¿se acuerda que la idolatría le decía que cegaba la mente y el entendimiento, verdad? Cegaba los sentidos, o sea, viendo no ven, ¿sí? Oliendo no huelen, oyendo no olen, no huelen, no oyendo, no escuchan, no es Goya. Estoy cansado, hermanos. Palpando, teniendo manos, no tocan, teniendo pies, no caminan. Y eso es tremendo porque si nosotros no tenemos ojos, oídos, olfato o alguno de estos sentidos, nos quedamos como inmortalizados. Y eso nos hace inoperantes. Eso quiere decir que toda la riqueza que se pidió, se oró y se ministró, todo lo que fue soltado del sur, puede quedarse estático. ¿Sí? Es importante que los sentidos sean totalmente abiertos, pero que también cuidemos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque hay cosas que entran a nosotros por nuestros ojos, que de repente no son agradables.
y que comienza a procesarlo mi corazón de tal forma que comienzo a tener posiciones que no son correctas frente a mí, frente a Dios y frente a los demás. Amén. Sí, y es tremendo porque saliendo de esto, me pasó algo con los chicos acá. Y un día me fui como contestado por algo que había pasado con los chicos mientras, porque los estoy entrenando en la mañana. Hermano, trabajar para el Señor es duro. Y trabajar en lo mío también es duro, como todo trabajo. ¿Ok? En la mañana prácticamente me estoy dedicando a eso. Creo que estoy de alguna manera persistiendo o permaneciendo en esa posición. ¿Ok? Pero aunque es duro, igual estoy haciéndolo con ese amor y con esa voluntad. Entonces veía que algo que había acontecido con los chicos aquí contristó mi vida. Recién había salido de la administración y eso contristó mi vida. Y contristó de tal manera mi vida que inclusive la reacción que tuve con un evento hizo que yo reaccionara con una persona de una manera que no era adecuada. ¿Ok? Entonces, cuando como que uno vive en una posición en la que está acostumbrado, ¿sí me hago entender? Entonces yo tuve que como decir, bueno, detente, a ver, esta postura que estoy teniendo yo no es correcta. Estoy hablando de la idolatría, estoy hablando de que debo tener ojos, debo tener oídos, debo estar atento a lo que está pasando, no voy a actuar de la misma manera. Algo que me decía mi esposa hoy, dice, yo pensé que tú eras diferente, que tú habías venido diferente de allá. No lo decía en mal sentido, sino que un defecto que tiene su pastor es que es tan despistado y a veces tan desordenado que a veces las cosas las dejo así o las dejo asentadas o soy de un poquito desordenado, ¿ok? Trato en lo posible de tener el mayor orden posible, pero como tengo tantas cosas en la cabeza, a veces no falta algo que se me quede o lo dejo a medias. Entonces, es una lucha que estoy teniendo porque es una costumbre de vida que he tenido durante 37 años y eso no se me va a quitar de la noche a la mañana. Pero entiendo que son cosas que realmente debo empezar a trabajarlas. Cuando les estoy contando esto, le digo a la persona que había acontecido esto y le escribo un mensaje y le digo, ¿sabes qué? No, ni siquiera le escribí un mensaje, le escribí un audio y le digo, ¿sabes qué? Mira, discúlpame porque no fue la forma correcta de haberte dicho las cosas. ¿Ok? Entonces sentí que eso que estaba contrictado en mí de alguna manera vino a traer lugar porque aunque estamos en este mundo, no militamos en este mundo, pero el mundo de veras sí gobierna nuestras emociones, sí gobierna lo que nosotros tenemos y somos. Por lo tanto, nosotros debemos también esforzarnos en pelear esa batalla, porque hay cosas que el Señor va a querer hacer y ministrar y nosotros pensamos que mágicamente porque oramos ya cambiaron y no es así. Recién entramos en el proceso de comenzar a determinar, de comenzar a sanar. Pero esto no es una posición de Dios ni del Espíritu, es una posición también personal. Es una posición en la que yo debo aprender a soltar situaciones que inclusive dañan mi corazón, dañan mis sentimientos, dañan mis emociones y sobre todo lo más importante, dañan mi relación con Dios. Porque cuando guardamos estas posturas o guardamos estos sentimientos incorrectos en nuestro corazón, el que sufre no es el que está al lado tuyo, el que tiene todas las malas cargas de llevar eres tú o soy yo. O sea, si yo tengo una situación que me está afectando y siento algo que no está correcto, quien se está llevando la carga soy yo mismo. A nadie le estoy haciendo un daño, sino a mí mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que acabo de decir? El peor daño que le puedo hacer a alguien en esta vida es a mí mismo. Es herirme a mí mismo con mis pensamientos, con mis posiciones. ¿Ok? Hebreos capítulo 12. Dice, ahí tiene, en este título de la Biblia dice, los que rechazan la gracia de Dios, capítulo 12, verso 12. Vamos a hacerlo así como lo hicimos allá para que me ayude Walter con el micrófono. Por favor, ayúdeme. Así voy guardando un poquito la voz, eso me ayudó bastante en el ritmo. Me ayudó bastante, bastante. Ayúdeme ahí. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya, léalo por favor hasta... Léalo y yo le digo hasta dónde lo va a leer. Tiene que seguir.
Papito, vaya avanzando el versículo. Estamos en el 12. Vuelva a leer el 12, por favor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, 13. y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dele. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Siga. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ok. Por- Siga. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, Siga. al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que se les Que no se hablase les más, hablase más. Ajá. porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ok. Sino que- Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias. Dice aquí que, mire qué curioso que cuando hablábamos de los sentidos, dice que aquellos que rechazan la gracia, aquellos que rechazan esa palabra que ha sido sembrada, esa palabra que ha sido establecida, dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ok, des en cuenta, están hablando de manos, rodillas están ligados a los pies, siga. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Algunos, como hemos estado paralizados, ¿qué pasa cuando una persona ha estado paralizada y empieza otra vez a tener actividad? Por ejemplo, alguien que no ha usado sus piernas una buena cantidad de tiempo. ¿Qué pasa? Tiene que volver a empezar a caminar. Y cuando empieza a caminar, ¿cómo camina? Cojo, turuleco, hasta que va tomando fuerza. Y aquí dice que levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, lo que estaba estático, lo que estaba muerto, lo que el Señor despertó, dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Con qué intención el Señor nos trajo este propósito de sanidad el fin de semana? ¿Para qué? Para que los pies que están por sendas torcidas y para que lo cojo se enderece, para que esas rodillas que estaban endebles, para que esas manos que estaban caídas se levanten. Pero esto es un esfuerzo, hermano. ¿Sabe por qué? Cuando una persona hace rehabilitación después de haber tenido un accidente que de repente lesionó su columna, qué duro y qué, ¿no? Ustedes si han visto alguna película o alguna de estas personas o inclusive en las redes sociales sabe salir que ellas comienzan a caminar y a veces se suben en TikTok y dicen y lo pude lograr. Pero fue una situación frustrante. ¿Por qué? Porque la persona comenzaba a caminar y era un dolor empezar a caminar. ¿Ok? A muchos de nosotros los sentidos se nos abrieron, pero nos va a costar un poco de dolor, nos va a costar un poco de esfuerzo volver a caminar, volver a enderezar las sendas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo estaba, por nuestro espíritu estaba paralizado, nuestros ojos estaban vendados, las bocas tenían mordaza, o sea, nos acostumbramos a estar ciegos, nos acostumbramos a estar sordos, nos acostumbramos a estar mudos, nos acostumbramos a dejar pasar las cosas, las olemos, sabemos que están mal, pero las dejamos pasar. Y el punto es que no tiene que ver muchas veces lo que pasa afuera, porque tiene que ver lo que pasa es dentro de nosotros. Yo no puedo cambiar lo que es usted por dentro. Y ojo, ni aun Dios puede cambiar lo que es usted por dentro. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No dice que Dios todo lo cambia y todo lo transforma? Sí, pero en un corazón que está dispuesto a ser procesado, a ser cambiado. Dice el salmista, mira,
¿Sí están grabando la prédica? ¿Sí está grabando, Tati, la prédica? Ok. Salmos 32, 3 al 7. Salmos 32, 3 al 7. Salmos 32, 3 al 7. Léalo, por favor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vuelve y repita esa parte. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dese cuenta, hay cosas, si se dan cuenta que yo les dije que teníamos como esas mordazas que el Señor liberó, pero como estuvimos acostumbrados a estar tan callados, tan mudos, hay cosas que aún estamos guardando y que callamos de alguna manera y eso está haciendo qué cosa en tu cuerpo, te está secando. ¿Qué hace en tu espíritu? Te está secando. ¿Qué hace en tus huesos? Te está secando. Siga. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mira lo que dice ahí, porque de día y de noche, ¿qué les parece esa expresión? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Sin embargo, mira qué dice aquí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que la persona que calla, que enmudece, que se traga la amargura, el dolor, las situaciones que no está soltando, no está procesando. Como yo les decía, esas personas que han estado sin actividad en sus piernas y sienten el dolor. ¿Cuántos se han alguna vez doblado un pie? Y después de doblarse el pie, volver a caminar y uno comienza a cojear y es el dolor. Y tú quieres avanzar y te sientes impotente. Y esa impotencia muchas veces te genera un dolor no solamente en tu pie, sino un dolor emocional. Un dolor en el que usted se traga tal vez la ira, el enojo, el resentimiento. Y eso por dentro lo consume. Y si el Señor nos trajo libertad en nuestros sentidos, es importante que aprendamos a caminar en libertad. Dile, dile a la persona que está al lado tuyo, caminar en libertad a veces duele, pero tienes que entrar en el proceso de rehabilitarte. Dile, no calles más, preséntate delante del Señor y suelta. Porque mira, lo tremendo aquí es que dice que el acusador de los hermanos acusa de día y de noche, pero hay algo curioso aquí. Aquí dice que Dios, mira, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios agrava la condición de la persona a causa de que calla. Sí me voy a entender lo que estamos hablando, lo que estuvimos hablando. Entonces, qué bonito, fue bonito, profetizamos, hablamos verdades, hablamos libertad, hubo sanidad. Hay cosas que en ese momento de manera instantánea han sanado porque salimos de esa esclavitud a libertad. Pero hay cosas que van a tener que ser procesadas. Nicole y Clivan, a ustedes les digo, hay cosas, miren lo que estoy percibiendo, hay cosas que el Señor ha sanado de una manera instantánea en ustedes, pero hay cosas que aún no han hablado y van a tener que ser necesarias ser habladas y no pueden callar, no se pueden sacar la vuelta. No me refiero a una situación en particular. Hay cosas que uno dice, no, ya todo está pasado, ya todo está olvidado, ya todo... No, hay cosas que en algún momento van a tener que ser tratadas. ¿Sí? Sonia, hay cosas que tal vez quedaron con un punto suspensivo y que en algún momento tú dices, no, ya no quiero tratar ese tema porque ese tema ya murió. Pero va a llegar un momento que ese mismo tema va a salir a la vuelta y cuando salga a la vuelta, ¿dónde estará mi corazón? ¿Estará preparado o seguirá callando o ignorando las cosas que han pasado? ¿Sí? Entonces dice que cuando calla, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice ahí, Selah. ¿Qué significa la palabra Selah? Medita, piensa en esto, analiza esto que estoy diciendo, es lo que decía David. Dice que él se sentó, me imagino que él se puso a pensar,
Bueno, yo busco a Dios, ofrendo, siento que mis huesos se están secando, siento que todo me va mal, me siento como con coraje, me siento como amargo, me siento como que todo me estorba. O si me siento en paz, pero de alguna manera me siento irritado. ¿Ok? Entonces, el proceso de sanidad ya está hecho. ¿Qué nos toca ahorita? El proceso de rehabilitación. ¿Sí? El proceso de rehabilitación. Por eso es importante que usted debe cuidarse más que nunca después de una administración. Porque usted va sanito y va tranquilo. Y recuerde que dice que el espíritu que atormentaba se fue. Pero dice que anda buscando de nuevo la casa donde salió, que esté adornadita y bien linda. ¿Para qué? Para entrar él con 7 más. Y dice que la condición de la persona se vuelve 7 veces peor. ¿Ok? Aún cuando se han soltado bendiciones y no comenzamos a entrenarnos en las áreas necesarias, puede haber sequedad. Algunos callamos, otros en cambio hablamos de más. Y el hablar de más también produce problemas. Algunos debemos aprender a soltar y otros debemos aprender a callar. ¿Estamos aquí? Y si alguno le gusta mucho hablar, pues hable, pero suelte palabra, bendición, ¿ok? Diga conmigo, es necesario no solamente ser sano. Diga, es necesario que entre en el proceso de rehabilitación. Ahora, es interesante porque todo está ligado al fin de semana. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, las manos caídas, dice, levántenlas. A ver, haga conmigo, las manos caídas, levántenlas. Otra vez, las manos caídas, levántenlas. A ver, ¿quién hace esto? Alguien que no solo tiene una mano caída, sino una mano paralizada, porque necesita volver a activar ese músculo, necesita volver a activar ese miembro que estaba dormido. ¿Sí? Dice más adelante, dice, y las rodillas paralizadas, la rodilla que estaba entumida, la rodilla que me impedía caminar, tengo que destrabarla, tengo que trabajar sobre ella. ¿Sí? Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso quiere decir que conforme vamos siendo sanados y vamos caminando, vamos cojeando, puede que una pierna agarre más fuerza que la otra. ¿Y qué pasa si una pierna agarra más fuerza que la otra? Agarra para un lado, para que lo cojo no se tuerza, sino que madure y produzca un efecto de crecimiento, de sostén y de fuerza. Eso quiere decir, míreme, póngame atención aquí, eso quiere decir que usted es tan ser humano y tan ser humano y tan hombre y mujer corriente como usted y como yo, que aunque estamos caminando en el Señor, todavía tenemos cosas cojas, y esas cosas cojas nos van a servir para un lado. Esas cosas cojas no tienen por qué impedir que tú sigas creciendo. Pero sí debes entender que como tanto tú y yo estamos en un proceso de cojera y de entendimiento, va a haber algún momento que tú vas a tener que poner la mano en lo cojo para ayudar también al que no puede caminar. Eso quiere decir que en algún momento se nos va a chispotear cosas porque somos seres humanos. Y como cojos vamos a tener que, por último, terminar de repente encima de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que está como cojo se va y se le va encima, ¿ok? Y la persona dice, oye, ¿por qué te me vienes encima? ¿Por qué te me caes? ¿Por qué? Si me voy a entender, eso habla de que muchas veces la forma en la que estamos siendo tratados, la forma en la que estamos siendo entrenados, en algún momento se va a cojear de tal forma que vamos a caer encima de otros. Pero cuando caiga encima de ti o que caiga encima de otro, tú no debes decir, mira, ahí está cojeando. No. ¿Qué debe hacer usted? Ayudar a levantar, ayudar a sostener. Como le decían antes el ejemplo que yo le dije a la persona que me aconteció eso y le mandé un mensaje, mira, disculpa, no fue la manera correcta. Tuve qué cosa ahí, una cojeada. Y lo sintió en mi espíritu. ¿Ok? Entonces, eso me permitió a mí enderezar la senda y también trabajar en las cosas que debo empezar a trabajar.
¿Sí me estoy haciendo entender? Mire, hay algunos que tienen aquí más de 40, hay algunos que tienen 35, hay algunos que tienen 30, 25. Tienes 25 años paralizado, 30 años paralizado, 40 años paralizado. Te va a costar hasta que ese músculo vuelva a fortalecerse y empiece a caminar. Por eso es importante que debe guardar su corazón. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Ok? Entonces, la palabra de esta noche va enfocada a que guarde lo que se ministró. Porque usted que estaba paralizado y que tenía sentidos dormidos, se han empezado a despertar. Y como se han empezado a despertar, va a cojear en el proceso. Maida, Walter va a cojear en el proceso. Walter, Maida va a cojear en el proceso. No base que cuando uno se le caiga encima al otro, reniegue del otro, sino que al contrario, sostenerse. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos una raza caída. Ahora, no me voy a coger de eso para todas las veces estar agarrando el cojo. No, tenemos que aprender a caminar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Quién vive? A veces mi esposa tiene que andarme agarrando a cada rato. Mire, no hay persona en esta tierra que te conozca más que tu esposa o tu esposo. Como tu esposa y tu esposo saben de qué tú cojeas, mira, yo llego a entender por la escritura que el amor de Dios se compara, dice, como el amor de una madre. Pero puedo llegar a poner como en un segundo lugar al amor también de una esposa. Porque la esposa a veces tiene que tragarse los malos ratos de uno como varón, o viceversa, y muchas veces nuestras esposas o los esposos prefieren no decir nada y callar de amor. ¿Y la escritura no dice acaso que él calla de amor? ¿Dice la escritura que el Señor calla o no calla de amor? Sabe que la estamos regando, pero tiene tanta misericordia y dice, mira, mejor guardo paciencia, sé que está en un proceso y que va a tener una transformación. La iglesia dice que es la esposa de Cristo, y si es la esposa de Cristo, tiene que tener la paciencia de sostener aún al que está al lado, al que es nuevito y aún al que es más viejo, porque a veces el que es más viejo es más terco que el más nuevo. Es más difícil trabajar con la gente vieja que con la gente chiquita. Porque el chiquito se le va enseñando y va corrigiendo pronto. En cambio el viejo tiene su postura y no hay quien lo saque de ahí. Y dice que calla. Y cuando calla se secan sus huesos. Eso quiere decir que inclusive se llegan a manifestar enfermedades en su cuerpo. ¿A causa de qué? De callar. ¿Ok? El 5. Dígalo ahí. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que se guardan en el corazón y nos dejan inoperantes. Y secan los huesos, secan la actividad, secan el crecimiento. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué tuvo que hacer David después de que estuvo pensando? Bueno, estoy pensando en esto, estoy secándome. Me siento que no doy ni para adelante ni para atrás y tengo una vaina aquí que no me deja tranquilo, que no me deja en paz. ¿Qué dice que hizo? Después de pensar profundamente y de ver que se le estaba secando, literalmente, él había cometido un pecado de sangre. Él había matado a Urías. Y ese pecado lo estaba secando, había un espíritu asignado para secar la vida de David. Él estaba enfermo y secándose y él no era sano. ¿Se acuerdan que les dije que cuando uno tiene una bronca contra un hermano se le cuenta como un pecado de asesinato? Entonces, los pecados de falta de perdón, los pecados de falta de tratar el corazón, de callarse las cosas y guardárselas, te secan. Y dice ahí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que callarse y guardarse cosas en el corazón genera pecados que te secan. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Diga conmigo, no voy a perder lo que recibí el fin de semana.
Dile, estoy en proceso, ya sané, dígale. Pero estoy en proceso de rehabilitación. Dile a la persona que está al lado tuyo, hermano, tenme paciencia. Tenme paciencia. ¿Sí? Téngame paciencia. ¿Ok? Ahora no solo eso. Dígale, hermano. Mírale, hermano. Dile, voy a ayudarte a levantarte. Sé que nos va a costar, pero es importante que aprendamos a llevar el bulto ambos. Amén. Ok. Dice en Hebreos 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, dice, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El verso 12, el verso 14 de Hechos 2, de Hebreos 12, dice, mira lo que dice el verso 14. Hebreos 12, 14. Lo voy a leer. Hebreos 12, 14. Léalo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, entonces la escritura dice que sin paz y santidad nadie ve al Señor. O sea, si hay amargura, si hay resentimiento, si hay dolor en tu corazón y no te pones a cuenta con el cielo, no te pones a cuenta, porque cuando nosotros guardamos mucho tiempo algo, tenemos un espíritu inmaduro y es normal que sea inmaduro hasta que entre en el proceso de sanidad. Y es normal que entre en el proceso de sanidad y comience la etapa de rehabilitación a reconocer que necesita esforzarse para poder soltar esto. Pero hay un problema. Hay un problema. Yo creo que una vez me contaste, May, que creo que hubo una oportunidad de que tu hermana pudiese volver a caminar. Pero yo me recuerdo que le dijeron que ella tenía que esforzarse y hacer una serie de terapias y ella hacer el esfuerzo por levantarse para volver a andar. Me recuerdo si estoy equivocado o no, ¿verdad? Y resulta que la persona no lo consintió, simplemente dijo, se echó a morir y dijo, no me voy a levantar más, y quedó postrado. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de circunstancias que le estoy hablando, el Señor de repente nos los ha enseñado desde que éramos niños en el Señor, pero a pesar de los años hemos quedado inoperantes porque dijimos, no, nadie me saca de allí, muero en mi posición, muero en mi verdad. Entonces, la rehabilitación tiene que ver con que yo salga de mi posición y de mi verdad. ¿Sí? Si puede que yo tenga en el Señor un año, puede que tenga en el Señor 3 años, 5 años y hasta 10 años. Pero si yo nunca cambié mi actitud y siempre repito los mismos ciclos, todo lo que yo emprenda va a traer en mí dolor, sequedad, escarnio. Porque son cosas que ya tenía que haber madurado y entrenado hace años. Y el Señor de repente está entrenándoles nuevamente eso ahora. Y les está diciendo, es el tiempo que dejemos la leche, que tomemos la carnecita y tengamos la madurez de avanzar de acuerdo al proceso y al llamado que nos está haciendo Dios y no perder el tiempo en cosas triviales y pequeñas. En cosas tan pequeñas estamos haciendo tormentas. Se lo pongo con este ejemplo. Le decía a mi esposa, uno de los candados que estaba allí, ¿te acuerdas? La llave se dañó. Yo digo, no puede ser posible que se haya dañado. Y no podíamos abrir. Y yo te llamaba enfermamente un día al teléfono porque decía, ¿cómo venga alguien y me ayuda a romper ese candado? Bueno, pasó, solucionamos. Pero resulta que una hermanita sacó las llaves y las dejó encima. Yo no sé si las cogió un niño, se perdieron. Y otro candado otra vez se quedó prendido y no había, por ahí anda el candado roto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez estamos buscando soluciones en cosas que ya se perdieron. Si ya se perdieron, no se puede solucionar, pues lo rompo y compro otro. Porque a veces es más fácil comprar otro que encerrarme en esa misma idea y seguir haciendo un problema en un vaso de agua. Si ya se dañó, si ya se partió, si ya no puedo solucionarlo, pues busco otra opción. Si no puedo caminar con la derecha, camino con la izquierda. Si se perdió, pues se perdió. Si se dañó, pues se dañó. Si se soltó una palabra que se dio, esa palabra ya no se la puede devolver.
pero sí puedo yo soltar, porque ya me hizo daño, ya, fue suficiente, me hizo daño, la suelto y sigo. Eso es entrar en la rehabilitación. Tener la paz para aprender a soltar lo que está guardando mi corazón. Porque si no, eso me hace ciego, sordo, mudo y me paraliza. O sea, no le doy ni siquiera la oportunidad al Espíritu Santo de entrar en el proceso de rehabilitación. Si yo me quedo pensando en que eso no tiene solución y me muero del coraje porque el candado se dañó y es más plata y no me abre la puerta, me quedo encerrado en el problema. Cuando la solución, ¿qué era? Romper el candado y comprar otro. Se acabó. ¿Qué pierdo más? ¿Qué pierdo más yo? ¿Ponerme molesto, tratar mal una situación, una persona por algo que ya se dañó o comprarlo? Ya lo perdido se perdió. A veces nosotros tenemos una capacidad muy pobre de aprender a tener lutos rápidos. Voy a volver a repetir eso. Tenemos una capacidad muy pobre de tener lutos rápidos. O sea, si ya perdí algo, a veces me cuesta soltar algo que perdí. Porque ¿sabe cuál es el precio de no soltar lo que usted perdió o el dolor que le causaron? ¿Sabe cuál es el precio? El precio es que usted pierde su paz. Y al perder la paz, dice que sin paz y santidad, nadie puede ver al Señor. O sea que estás condenando tu alma a causa ni siquiera de lo que pasó, sino de lo que estás maquina, procesa y procesa y procesa y no lo superas. ¿Qué tal les parece lo que estamos hablando? Creo que va muy acompañado a lo que pasa, lo que pasó el fin de semana. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque de repente los esposos, de repente ahorita están como con esa luna de miel, están así como tan fresquitos, y de repente va a salir un problema. Y va a decir, en el año mil tanto, la semana pasada y el fin de semana, claro, y te escudas en el Señor, te escudas en la palabra. Hermano, ese tipo de pensamientos son del diablo, hermano. Ese tipo de actitudes son de una raza caída. Y mira, dice, seguir la paz con todos. No dice seguir la paz con quién, con Dios. ¿Con quién debe estar la paz? Con todos. Diga conmigo, seguir la paz con, seguir la paz con. Hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Si usted tiene un problema con lo que yo digo, tiene que pesar su corazón en una balanza. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Si usted tiene problemas con lo que yo estoy diciendo y lo que estoy soltando aquí, usted tiene problemas serios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice seguir la paz con todos. O sea, con el que te cae bien, con el que no te cae bien, con el que lo puedes tragar, con el que te saluda y con el que no te saluda, con el que te dice, oye, ferinfluncio o ferinfluncia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los demás no tienen la culpa de lo que te está pasando a ti. ¿Ok? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el verso 13. A ver, no, me equivoqué. Verso 14, 15. Verso 15. Verso 15. Lea. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ok, coloca la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, por favor. Mira, lee. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne o a ustedes
y y envenene a muchos. y envenene a muchos. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Cuidarnos ¿qué? Unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Cuidarnos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, si yo no puedo mantener la paz con todos, ¿qué estoy perdiéndome yo? La gracia de Dios. ¿Qué se está albergando en mi corazón? Raíces de amargura. ¿Ya? Y es tremendo porque una raíz de amargura, dice, tengan cuidado de que no brote raíz venenosa de amargura, la cual nos trastorne a ustedes y envenene a muchos. El peligro de tener una raíz de amargura albergada entre nosotros es que no es algo que se va a quedar con uno, se va a diseminar con otros. Y el enemigo es experto en hacer que las raíces de iniquidad y de maldad se diseminen en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso, cuando estamos en el proceso de parálisis, hay cosas que nos van a pasar en el proceso, hay temas que vamos a tener que hablar, hay cosas que tenemos que solucionar, que tal vez se dejaron ahí como que no se van a topar porque si no se hace más grande el berrinche. Pero llegará un momento que esto tiene que salir a luz. ¿Para qué? Para que sea sanado. Porque si no es sanado, aquí la Escritura dice que el problema no te lo agarras tú solo, que ese problema que está pasando, ¿qué pasa? Los contamina ¿a quién? A todos. O sea que la congregación, el cuerpo de Cristo, puede verse afectado por una raíz de amargura. O sea, ya no es solamente un problema de una posición personal. Porque cuando tenemos esta postura de una raíz de amargura, lo curioso de una raíz de amargura es que eso se expresa, se suelta y contamina a otros. Señor eterno, tengo que darle para que funcione. ¿Ok? Como que el enemigo no quiere que hable del tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué les estoy dando como punto de partida para este tiempo? Si usted no se cuida, ya no va a ser un problema del pastor, ya no va a ser un problema de Dios, ya no va a ser un problema de las cosas que pasaron, sino va a ser un problema de una postura personal. Y el problema es que aquel que sale de la gracia entra en desgracia. Fuerte lo que acabo de decir. Aquel que sale de la gracia entra en desgracia. ¿Sí? Entonces, tratemos como iglesia, más que nada, cuidar el corazón toda esta temporada. ¿Cuántos han podido de a poquito revisar parte de la escuela que vimos el fin de semana? Si no han podido hacerlo, les invito a que lo hagan. ¿Por qué? Ahí están las herramientas para comenzar a tratar la parálisis. Vuelvo y repito, ahí está la receta para tratar la parálisis. Porque el Señor ya nos sanó. Pero las herramientas para la parálisis están ahí. Si no tomas el medicamento y no tratas la parálisis, estás sano, pero no estás rehabilitado. Y como no estás rehabilitado, puede que en algún momento Satanás utilice una palabrita entre esposos. Si ves, empezaste nuevamente. Esa palabrita se alberga como una semillita, una tierna, linda y hermosa. No pasó nada. Pero se acostó con esa espinita. Tampoco no se dijo nada. Al siguiente día, cosa que al siguiente día ya se levantó así, viendo virolo así. ¿Okay? Entonces, es interesante porque este tipo de cosas, aunque parezca algo chistoso y algo que fuera que usted me dice, no, pero pastor, eso no me pasa a mí. Tenga cuidado. Si se lo estoy diciendo, es porque usted debe cuidar su sanidad. A usted le costó 2 días de que tranquilamente pudo irse a turquear ahí en la sala de su casa viendo más que sea una novela o una película o comiendo palomitas, o se perdió la turqueada de irse a Santa Marianita, o se perdió la turqueada de irse a una playa por luchar 2 días aquí, inclusive aguantando hambre y una charla de 5 o 6 horas para que venga el enemigo con algo tan sencillito y le diga chao.
debe aprender a cuidar el depósito que el Señor puso en su vida. Amén. No sin antes decirle que no se deje minar del enemigo. Porque recuerde esto, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, yo no tengo lucha contigo, hermano o hermana. Yo no tengo lucha contigo, esposa mía. Yo no tengo lucha con mis hijos. Mire, ¿saben qué hice yo? Se dieron cuenta que estaban súper inquietos los niños. ¿Y saben qué? ¿Por qué yo llevé a la niña a cantar acá? Porque ya me estaba irritando eso a mí. Y en otra instancia, yo les hubiera jalado las orejas y hubiera actuado de la manera que siempre actué. Y Yane me dice, sabes, de todo lo que has venido, veo que realmente has cambiado en ciertas cosas, porque estaba patuleco y necesitaba enderezar. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, tráela y deja que adore. No sé si ustedes se dieron cuenta que ella estaba con un semblante como caído. Ella comenzó a adorar y se alegró. Se alegró. ¿Por qué? Porque es importante uno aprender a entender que el enemigo es tan puerco, hermano, que hasta aún con las personas más cercanas, con tu familia, con tus hijos, puede dañarse tu paz. Y es tremendo porque el problema no es hacia afuera, el problema es aquí. El que termina lastimado, herido, amargado, resentido, enojado, frustrado, fruncido, como pasa, soy yo. Primero, pierdo mi paz. Segundo, pierdo la gracia. Tercero, entro en desgracia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la instrucción de esta reunión? Debo cuidar la sanidad que el Señor me dio en la escuela, que me dio esta semana. ¿Cómo la voy a cuidar? No dejando que pierda mi paz, no dejando que alguna raíz de amargura brote en mi interior, no callando mi posición, mis pensamientos a seguirme lastimando a mí mismo, ¿sí? O lastimando a los demás, sino que dice David, meditó y ¿qué hizo? Fue y se presentó y dijo, Señor, llévate mis iniquidades, llévate mis pecados, porque realmente ya sentándome así a cabeza fría, quien ha guardado esto soy yo. Quien está procurando que sus huesos se sequen soy yo. Sí, cometí un error. Sí, escuché una palabra que me hirió. Sí, vi una actitud que no fue correcta. O sea, pero ya. Lo que quedó en el pasado quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tati, ¿alguna reacción de las personas que nos están viendo en vivo? Por favor, házmelo saber. Di alguna reacción, algún amén, algo, no sé qué dijeron. Por favor. ¿Quién nos está viendo, por favor? Amén. Bueno, entonces ya les dejo el recurso allí. Recuerde, no se olvide seguir la receta. La receta se llama Rompiendo los velos de la idolatría. ¿Sí? Escuela de Sanidad y Liberación. Ahí está la receta. Comience a estudiar para que vaya saliendo de la parálisis porque es necesario entrenarse. Entrénese, vea los videos, repita las administraciones. Si es necesario, póngase un poco de aceite y también vaya para atrás. Amén. Ministrese usted mismo. Mire, la autoadministración es poderosa. ¿Quién ministró a David cuando estaba secándose sus huesos? ¿Qué pastor tuvo David para que se ministre los huesos? Él mismo, porque dice que él meditó. Entonces, usted mismo se puede ministrar a usted mismo. Usted póngase la mano y diga, ¡fuera! Póngase la mano y diga, ¡fuera! Se despertaron. Usted mismo, hermano, póngase la manito en su pecho y diga, ¡fuera! Usted diga en el nombre de Jesús, yo rechazo ese viejo hombre, esa vieja mujer, gritona, respondona, resentida. Yo renuncio a eso.
Hasta que David no reconoció su pecado delante de Dios, no fue sano. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién ministró a David? ¿Un pastor? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? ¿Un ministro? ¿Quién? Él mismo. Yo no voy a hacer lo que a usted le corresponde hacer. Y Dios tampoco. Dios va a hacer lo que tiene que hacer cuando tú lo hagas. Porque si tú lo haces, Él responde. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué les pareció la palabra de hoy? Para mí en lo personal muy edificante. Si tuviera que ponerle un tema a la palabra de hoy sería: no pierdas tu paz. Si tuviera que ponerle un tema. Puede ser que le coloque así cuando y la quisieran volver a revisar en YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por el cuerpo, oro por la congregación, oro por la iglesia. Oro, Señor, para que aprendamos a cuidarnos unos a otros, para que, Señor, no dejes que la iglesia, la congregación y el cuerpo de Cristo reciba la gracia de Dios. Señor, permite, Padre, que tu gracia no se aparte de ellos. No permita, Señor, que se albergue en sus corazones raíces venenosas de amargura, la cual pueden trastornarlos, y no solo trastornarlos, sino trastornar a los demás y envenenar y dejar que Satanás envenene lo que el Señor está libertando. Dígale: Señor, gracias por tu sanidad. Dígale: gracias por tu sanidad. Dígale: Señor, enséñame a entrar en la rehabilitación, porque sé, Señor, que hay cosas en las que ando cojo. Dígale: y necesito que mis pies se enderecen. Hay cosas donde mi vista está tal vez extraviada, está con extravismo espiritual, está con astigmatismo espiritual, está con miopía espiritual. Dígale: Señor, permíteme entrenar mis ojos para ver de la manera correcta. Aunque lo que vea sea feo, dígale: Señor, hazme verlo bonito. ¿Sí? Permíteme que mis oídos, que tenían ese tapón y que ahorita escuchan tal vez ruido y no me permitan definir los sonidos espirituales, puedan, Señor, comenzar a escuchar bonito. Aún el que habla feo, aún el que canta feo, lo escuche bonito. ¿Sí? Aún aquello que vea que no sea correcto, Señor, y que escuche lo que no sea correcto, ayúdame a procesarlo en un corazón sano. Porque tú me llamaste a sanidad, me llamaste a libertad. Y yo renuncio a todo aquello que me está impidiendo entrar en mi rehabilitación. Dígale: asimismo, las rodillas caídas sean vueltas a levantarse de la parálisis. Señor, asimismo, Rey de misericordia, que sea sanada, Señor, el sentido del olfato, para que lo que pueda percibir, Señor, yo reconozca desde lejos que son cosas que están mal. Y ojo, Señor, dígale: Señor, quiero percibir no lo que hay afuera, dígale: quiero percibir lo que hay adentro. Porque a veces el olor que sale a mi alrededor es tan, me acostumbro tan rápido y tan fácil que no me huelo a mí mismo. Dígale: Señor, abre mi sentido espiritual del olfato para olerme a mí mismo, para oler las cosas que están mal, para oler y percibir las cosas que necesito procesar. Activa el sentido del espíritu en nuestro olfato, para que podamos discernir las cosas que podemos cambiar y transformar. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, que aún mi tacto, que son las maquinaciones que están en mi mente y que ejecutan mis obras, dígale: quiero, Señor, actuar en obras de justicia. Y aunque actúe o actúen en contra de mí con obras de injusticia, dígale: Señor, a mí enséñame a actuar justamente. Dígale: que no se guarde en mi corazón las acciones de otros y que pierda mi paz, sino que aprenda a trabajar en mis acciones y ser responsables por lo que guardo, por lo que pienso, por lo que soy y cómo actúo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo eso, que cuando está guardando, es verdad, ¿no? Porque uno puede cargar un mal olor y no lo siente. Y tú te le acercas a una persona y te dices: oye, apestas, o oye, huele feo, ¿verdad? Y la persona que está no se percibe.
¿Sí? Entonces, aún los sentidos espirituales es necesario que se activen para percibirnos a nosotros mismos. Porque a veces vemos la hediondez que hay afuera y no estamos viendo la hediondez que hay dentro. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ofrendar. ¿Cuántos trajeron para bendecir al Señor con sus ofrendas y diezmos? Amén. Vamos a pedirle a mi esposa que por favor ore por la ofrenda, por el ofrendador, que bendiga este tiempo, y a los hermanos también que están allá. Les bendigo porque algunos también, hermanos de todo corazón, también lo ofrendan desde lejos. Tenga. Bien, vamos a orar. Hola, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Reconocemos, Señor, mi Dios, que tú extiendes tu mano poderosa y nos bendices todos los días. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos. Te damos gracias, Señor, por la fuente de ingreso que ya pusiste y la que vas a poner en aquellos que aún todavía, Señor, persistimos o buscamos esa fuente, Señor. Oramos para que los cielos sean abiertos, para que las riquezas en gloria sean alcanzadas, para que tu palabra, Señor, que menciona que conforme prospera nuestra alma, nosotros somos prosperados, pues sea manifiesta en este tiempo, Señor. Oro, Padre, para que el alfolí sea lleno, Señor, y prosperado grande y poderosamente. Y que nosotros demos con un corazón sincero, que demos con un corazón dispuesto, no esperando, Señor, solamente que tu palabra se cumpla en el que das el 30, el 70 o el 100%, Señor, sino dándolo, Dios mío, con ese fervor de que realmente somos agradecidos por lo que tú ya has puesto en nuestras manos y por lo que estás poniendo en nuestro espíritu sobre todas las cosas, Señor. Yo oro, Padre, para que también esas riquezas, Señor, espirituales vengan sobre tu iglesia, vengan sobre nosotros y nos hagan ser testigos tuyos reales en este mundo, Señor, que necesita tanto de ti, Rey de misericordia. Anhelo, Señor, y oro por eso. Realmente la oración más ferviente que puedo tener es por esas riquezas en gloria, esas riquezas eternas, esas riquezas espirituales, Señor. Y las demás cosas, Señor, son añadidas porque hemos decidido buscar tu reino y tu justicia. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Usted puede hacerlo con gozo, puede hacerlo con alegría, puede acercarse a bendecir la iglesia, a bendecir a Casa Fuerte. El alfolí. Amén. Yo siento un gozo, hermanos, extraordinario. ¿Sí? No sé, pero siento un gozo y me siento livianito. No les puedo decir que agotado no, porque sí se siento agotado, pero se siente algo muy livianito. No está de más invitarles de corazón voluntario, estamos tratando en lo posible de abrir las sesiones de oración entre las 5 y 6 de la mañana. Pues lo primero es a las 5, pero si de repente por el cansancio no me levanto un poquito más tarde, pero estamos abriendo una ventana de oración entre 5 y 6 de la mañana. Entonces, están invitados, los que están en línea también, y cualquier cosa, pues recuerde que seguimos en el pie de lucha. Amén. Hoy día no les dejé la receta de oración, ¿ya? Pero el Señor nos llevó mucho a orar justamente en parte por este tema que estamos hablando ahora. ¿Sí se acuerdan que de mañana hablamos algo muy similar y la palabra está complementando? ¿Sí? Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús salimos. Amén.